Buenas noches, espero que se encuentren bien. Porfa, me confirman que me están escuchando. Dios me los bendiga inmensamente. Para mí es un gusto grandísimo poder estar aquí, poder saludarles. Vale, me dice que se escucha bien. Ok. Qué pena. Discúlpenme. Ok, para mí es un gusto, como les había comentado, estar acá. Gracias. Gracias por estar conectados una noche más. Gracias por venir con esa disposición de aprender. Hoy, nuestro quinto día de este diplomado, espero que hasta el día de hoy se estén llenando las expectativas, se esté aprendiendo, estén creciendo bastante, que eso finalmente es lo que se espera. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes por estar acá. Y más porque para quienes son de aquí de Colombia, no sé si en otro país también, hoy es un día feriado, hoy es un día de fiesta. eh, y asociados al Día del Trabajo. Entonces, sé que es un doble esfuerzo para aquellos que hoy de pronto muy bien pudiesen estar descansando, dormidos, con la familia. Y no que eso no sea importante, claro que lo es, pero muchas gracias por escogernos, estar acá con toda la disposición, con todo el cariño para, ¿vale? Ok, espérame acá un segundito. Ok. Perfecto. Vale, entonces vamos a dar inicio. Vale. Nadia, acá me dices que quieres participar, hacer alguna pregunta. Vale. Ahí donde están las reacciones aparece Nadia para levantar la manito. De igual forma, aquí te estoy activando para que de pronto puedas hacer tu pregunta. No sé, me comentas. Tienes que aceptar la invitación para que puedas hablar, ¿sí? Y me puedas hacer la pregunta. Si todavía la tienes, pues claro está. Ok, perfecto, nada, vale. Vamos a comenzar. Con el permiso de todos ustedes, procedo a el chat y vamos en este momento a compartir pantalla. Hemos estado trabajando un poquito sobre esa epistemología que nos permita comprender los diferentes tipos de métodos, los diferentes tipos de estudios en el campo pues, de la investigación cualitativa, que es lo que en este momento nos interesa en el marco de este diplomado, ¿sí? Ayer quizás de pronto hubo preguntas asociadas eh, al, asociadas a las invitaciones mixtas, pero vamos a retomar nuevamente hacia las invitaciones cualitativas, ¿ok? Una de las cosas que platicábamos ayer era que un paradigma, según Kuhn, es la forma en cómo se representa, cómo se observa, cómo se analiza, cómo se reflexiona la realidad de esta realidad. Y estos paradigmas están sujetos también a un discurso con ciertas características, lo cual lo analizaríamos desde un discurso epistemológico, es decir, cómo un colectivo, un conjunto de personas asumen el conocimiento desde una perspectiva determinada. A esto le conocemos como paradigma. Y, y hay muchos tipos de clasificación de paradigmas. No pretendo
presentarles todo porque quizás de pronto deje por fuera algunos, ¿cierto? Pero hablemos de algunos de las distribuciones más, más comunes, ¿sí? Eh, y le manifestaré pues también una de mis preferidas. Aunque estos autores, algunos pueden tener convergencia, eh, vamos a analizarlos uno a uno, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, ¿por dónde podríamos comentar? ¿Cierto? Por ejemplo, para Martínez, divide los paradigmas entre positivistas y pospositivistas, uno asociados hacia ese tipo de investigaciones eh, cuantitativas y los otros de una evolución propia. Eh, tenemos autores como Taylor y Botgan, que entonces reconocen el positivismo desde esas investigaciones cuantitativas y reconocen un paradigma o lo presentan como un paradigma fenomenológico y, y lo presentan desde una posición más interpretativa. Y aquí es donde a veces se presentan disputas o discusiones eh, de parte de muchas de las personas que están haciendo investigaciones, porque algunas personas entonces dicen, no, pero es que fenomenología es un paradigma, no es un tipo de investigación, y otros no. El tipo de investigación es fenomenología, el paradigma es interpretativo, y a muchas veces encontramos discusiones que terminan eh, de alguna manera cada uno defendiendo una verdad. Entonces, es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer sus investigaciones, es muy valioso que quizás de pronto partan de un autor base. Entonces, o sea, yo defino el paradigma fenomenológico desde Taylor y Botgan. Eh, entonces, esto facilita un poco desde qué autor está organizando las terminologías que se van a aplicar o se van a utilizar directamente en su investigación. En las investigaciones cualitativas, uno busca autores representativos. Uno de los más comunes es Lincoln y Guba, ¿cierto? El mismo Guba, que también tiene literatura donde figura de manera independiente. También tenemos a Kemis, que coincide fuertemente con los planteamientos de Guba. Entonces uno lo que intenta en lo posible, ¿cierto? Es intentar reconocer desde los autores que estamos trabajando qué tipo de paradigma vamos a trabajar. Ah, no, mi investigación es desde el paradigma dialéctico, yo me estoy trabajando desde Hurtado y Toro. Vale, perfecto. Trate de alguna forma apropiarse del autor, apropiarse de lo que los autores les están presentando, tener claridad fuertemente con los autores y determinar si esos autores eh, representan la pertinencia paradigmática y metodológica de lo que usted pretende hacer en su estudio, para que no genere ruido entre lo que usted quiere, está desarrollando y esas posiciones paradigmáticas que ustedes están definiendo. Qué pena con ustedes. Entonces, aquí, en este punto, tenemos que nosotros ir casándonos. Ahora, cuando yo voy de alguna manera a basarme en varios autores, tengo que encontrar esos puntos de convergencia entre los autores. No sea que en un párrafo, citando a un autor, eh, termine citando a otro autor que quizás entra en discusión o difiere completamente del otro autor, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado para que no hayan ruidos entre los autores que estamos utilizando. Sí, es como si yo hablara de la importancia del aula de clase y citara, por ejemplo, a Skinner, que es un conductivista, y en la misma oración y bajo la misma idea, pues citara a Freire, que es un constructivista sociocrítico. Pues obviamente
genera ruido, porque las cosmovisiones de ambos difieren, chocan, mientras que uno de pronto critica la hegemonía del aula o la transferencia de información, el otro quizás la promueve desde los estímulos condicionantes u operantes para modificación de la conducta. Entonces, mientras que uno está desde sus teorías clásicas abordando un concepto de aula, el otro, el concepto de aula que está abordando, o sea, es en contravía del otro autor. Así que yo debo saber exactamente reconocer los discursos y cuándo estos pueden tener convergencia, cuándo de estos pueden tener divergencia y cuándo podría o no utilizarlos de manera conjunta. Tendríamos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, Kemis, Guba, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo estar de alguna manera definiendo el paradigma interpretativo, porque es una investigación interpretativa y asumo obviamente cómo define Guba el paradigma interpretativo, cómo asume Cary Kemis el paradigma interpretativo, cómo asume Cerda el paradigma interpretativo, ¿ya? Y podría hasta yo poder reconocer también cómo voy a utilizar esas definiciones, esas rutas o esa sistematización en mi propio proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces, veámoslo aquí. Regálenme acá. Entonces, veamos. Yo se los decía ayer. Entonces, en investigaciones cualitativas vamos a encontrar entre todos estos elementos, podemos estar encontrando las investigaciones interpretativas, las investigaciones eh, crítico-sociales, las investigaciones, em, ¿cuál por acá veríamos con características de este tipo? Mm, veamos podrían ser los que de pronto asumiríamos como investigaciones cualitativas. Ayer lo decíamos. Entonces, ¿qué debemos tener claro cuando vamos a desarrollar una investigación cualitativa? ¿Cuáles son sus características? O sea, ¿cuál es la característica de las investigaciones cualitativas? ¿Sí? Se alejan, y lo decíamos ayer, qué pena, espérenme un segundito acá. Se alejan de esas cosmovisiones eh, unidireccionales, ¿sí? Donde el investigador desde esa relación eh, objetivista pierde la capacidad de diálogo, esa relación horizontal entre ellos y los participantes. Entonces acá la relación es más cercana, ¿sí? Se busca comprender significado, transformar realidades, analizarlas a profundidad. Lo mencionamos ayer, mientras que el otro busca representatividad, este busca significancia. Este busca contexto, busca realidades orgánicas, naturales, particulares. Los datos deben de ser más ricos y aquí hay un secreto para la investigación cualitativa y es la saturación de datos. Una investigación cualitativa debe ser rica en información, ¿sí? Por eso toca hacer ese ejercicio de hacer entender algunos, eh, algunos profesionales de metodología de la investigación que si bien es cierto se han abierto a entrar en investigaciones cualitativas, todavía las siguen desarrollando desde cierta sombra del positivismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar tres técnicas en una investigación cualitativa. Voy a poner un ejemplo. Estoy haciendo una investigación acción participativa y en esa investigación acción participativa decido utilizar tres técnicas principales. Uno, la entrevista que va a estar constantemente desarrollándose y evolucionándose dentro de las fases. Dos, la observación participante, es decir, lo que yo logro observar. Y tercero, el análisis documental, por poner un ejemplo. Mínimo tres técnicas que me permitan hacer un ejercicio de triangulación de datos.
¿sí? Para que no nos quedemos simplemente con una entrevista, no nos quedemos simplemente con una observación y no nos quedemos simplemente con el análisis interpretativo de unos documentos. Así que yo decido hacer tres técnicas. Pero en las investigaciones cualitativas, sobre todo en las investigaciones sociocríticas, estas técnicas se duplican en bucles repetitivos de investigación-acción, por lo cual el número de instrumentos se va a multiplicar en función de esas acciones que yo realizo. Por ejemplo, voy a tener eh, primero unas entrevistas asociadas a una actividad o una fase, ¿sí? O voy a hacer una observación participante para un taller, porque estoy desarrollando un taller, o estoy haciendo una acción, estoy haciendo una intervención y en el marco de la intervención, uno de los elementos que voy a tomar es la observación participante. Si bien es cierto, si bien es cierto, el instrumento de observación quizás de pronto puede tener unos patrones generales para cada taller, quizás de pronto puedan existir un conjunto de instrumentos que enriquezcan esa observación o un conjunto de instrumentos que me permitan recolectar los datos para esa observación. Entonces es muy común en las investigaciones sociocríticas que el número de instrumentos sea mucho o más superior que en investigaciones tradicionales o empírico-analíticas, donde utilizamos uno, dos, tres instrumentos, se validan los instrumentos y perfecto. Las investigaciones cualitativas responden de una naturaleza un poco diferente. Y aquí lo que buscamos literalmente es la profundidad de los datos. Hay otra cosa que quiero decir con mucho respeto y que quiero decir quiero ser muy responsable con lo que quiero decir, porque no quiero irme a ninguno de los extremos. Sí es importante en una investigación cualitativa recibir la retroalimentación de expertos en el marco del diseño de los instrumentos. Claro, eso no está de sobra. No hay que negarse a que de pronto un conjunto de expertos me brinden, ¿sí? su, su retroalimentación con respecto al instrumento. Pero también tenemos que entender la característica de flexibilidad, que ese es el punto número 3 de las investigaciones cualitativas. Debemos entender la capacidad de flexibilidad que debe tener la investigación cualitativa. A mí me gusta mucho un libro de uno de los investigadores sociocríticos más grandes que ha existido, que es Fals Borda, ¿sí? Un sociólogo que no solamente participó en la creación del método de la investigación acción participativa, de este tipo de investigaciones, desde ese paradigma sociocrítico. Esta persona, en uno de sus libros, que es una colección maravillosa, que es los libros de Monpós y Loba, donde él habla y él intenta, desde su trabajo social, intentar reconstruir las memorias de eh, precisamente de toda esa región del Caribe colombiano. Y hay algo muy curioso. En uno de sus libros comienza diciendo que un día se va a montar en un Johnson, que es un barco o una barquita para los que de pronto no son, o una canoa con motor, para ser un poquito más claro. Se va a montar en un Johnson y comienza a tener una conversación natural y orgánica con quien maneja el Johnson y comienza a hablar con él con respecto a esa región, ¿sí? Comienza a hablar con respecto a lo que sucede en toda esa representación geográfica, social, cultural, histórica. Y comienza a conversar. Y de allí comienza y diseña una técnica que es la técnica doble vía, donde divide su análisis de datos en dos caras. Por una cara, preserva lo más natural posible el discurso popular o el discurso del informante,
y por la otra cara la interpretación teórica de dicho discurso. Una técnica que todavía hoy en día es muy utilizada y que definitivamente enriquece mucho las investigaciones sociocríticas. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el investigador cualitativo también debe reconocer las oportunidades orgánicas de su investigación. ¿Sí? Y tener esa capacidad de tener técnicas transversales, su diario de campo, sus anotaciones. Y a hoy en día con las nuevas tecnologías, y si desde el aspecto bioético tenemos entre muchas cosas también, o desde el aspecto ético tenemos los consentimientos informados, pues contamos con un instrumento valioso que vendría siendo literalmente la recolección de los datos de manera audiovisual, ¿sí? Ya sea o de manera de audio a través de grabaciones o a través de video. Entonces, esa conversación orgánica fluye. En mi tesis doctoral, mis instrumentos de recolección de datos se llamaba Tomémonos un café. ¿Por qué se llamaba Tomémonos un café? Porque resulta mi investigación fue investigación acción participativa. Desarrollé la investigación en la Comuna 8 de Montería y en la cultura de esta comuna, en la cultura de la ciudad, resulta que tomarse un café es una señal cultural de confianza, de amistad, de conversación natural. De tal manera que yo podría definir que podría ser en algunos momentos tener una estructura desde la historia de vida, porque muchas de esas tomadas de café fueron literalmente donde llegábamos y podíamos tener ese acercamiento. Cosas que quizás no va a suceder desde los protocolos, desde otro tipo de investigación. Pero la investigación cualitativa no puede perder la riqueza humana, la riqueza cultural de donde se forma. Quiero, sin rayar y sin irse al otro extremo de la improvisación, de la desorganización, no, de manera muy moderada, desde la experticia del investigador, desde el profesionalismo del investigador. Entonces, eh, en esa comuna, a mí no me decían el doctor Ever Coronado o el doctor, no, allá me decían el profe Ever, porque así me conocen en esa comuna, el profe Ever. ¿Y cómo nos saludábamos? Como nos saludamos en esta comuna, ¿sí? No es que llega el doctor, no, no. Ay, viene el profe Ever, profe Ever, ¿cómo estamos, gente? ¿Con bien? Tal cual. Tal cual, de la manera más natural, de la manera más orgánica, de la manera en donde la presencia del investigador no sea una presencia foránea, no sea un objeto extraño, una persona extraña que quizás de pronto evite o no tenga la capacidad de poder romper esas barreras que terminen afectando eh, esa, eh, ese regalo que va a dar el participante, que es la información. Entonces, nosotros en todas las investigaciones cualitativas debemos reconocer las características epistémicas. Por eso este tema genera mucho ruido porque en ese ejercicio académico que yo entiendo las razones, la razón está en hacer un ejercicio nítido, en un ejercicio de rigor, pero me han traído, porque se los digo, me han traído a validar instrumentos cualitativos que cuando yo los veo, está la pregunta y ya el investigador está definiendo categorías rígidas que están apuntando a la respuesta que espera. Es decir, ya de entrada el investigador está esperando que lo que diga el informante vaya directamente a unas casillas categoriales. Ahora, no estoy diciendo que esas categorías no operen en la sistematización de la investigación, porque no, juegan un papel importante, pero como sensibilizadores del ejercicio. Pero el investigador debe estar abierto a que quizás la respuesta tenga una riqueza nueva, aún en el marco de las categorías, y que puedan presentarte categorías emergentes o puedan modificarse las categorías ya definidas. Entonces, sin perder el horizonte y sin afectar
el análisis profundo de los datos, la recolección natural de los datos, la riqueza de los datos, buscamos que ese ejercicio no pierda ni su dinamismo ni su flexibilidad y que siempre esté atento a la emergencia, a lo emergente. Así que las investigaciones cualitativas no son lineales como las investigaciones empírico-analíticas. Y permítanme decirlo, esto se llama ruido epistémico, lo que les voy a decir. Por ejemplo, quiero mencionarles, por ejemplo, algo, ¿sí? Es como, a veces yo me he encontrado, yo he estado trabajando y resulta de que, vamos a ver si aquí alcanzo a ver, a mostrarles un ejercicio. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, ventana. Vamos a ver si aquí está así. Por ejemplo, esto que ustedes están aquí viendo es un mapa, es el mapa, famoso mapa Ichikawa, o el mapa espina de pescado, o el famoso mapa de causa-efecto, donde se puede sistematizar un problema reconociendo las causas y reconociendo la sistematización de las causas y su relación directa con el efecto, que es el problema de la investigación. Pero quiero ser, esto que lo voy a decir desde el punto de vista epistemológico. Las características del mapa Ichikawa son sistémicas, son unidireccionales y como su nombre lo dice, están definidos por la relación de causa-efecto, que son muy propias y que quizás de pronto tienen una relación muy directa con los paradigmas positivistas o con los paradigmas empírico-analíticos. ¿Sí? De hecho, responden a un ejercicio de sistematización. ¿Ya? Si bien es cierto, las investigaciones cualitativas también necesitan ese nivel de análisis y ese nivel de sistematización, lo que tenemos que entender es que si yo voy a utilizar en una investigación cualitativa para, para enriquecer en la descripción del problema un mapa Ichikawa, ¿sí? O el mapa árbol del problema, puede suceder puede suceder que estemos reduciendo y limitando el análisis cualitativo de esa realidad, porque estamos directamente analizando desde esa linealidad, desde esas relaciones causales entre el tema de las variables independientes, que en este caso vendrían siendo las causas, y la variable dependiente, que vendría siendo el efecto. ¿Sí? Y esto, pues de alguna manera, aunque digamos que la investigación es cualitativa, incluir este tipo de gráficos en una investigación cualitativa genera cierto nivel de ruido epistemológico, ¿cierto? Ahora, las investigaciones cualitativas tienen sus propias maneras. Están los entretejidos polémicos, están las infografías, están los esquemas de relaciones eh, de interdependencia, es decir, buscar esquemas que de alguna manera relacionen desde la complejidad cualitativa del problema y que quizás el propio instrumento, en este caso de análisis, que es el mapa espina pescado, el mapa Ichikawa, no nos vayan a reducir o vaya a influir en ese análisis cualitativo que estamos haciendo de la realidad. Entonces, como les vengo diciendo, entonces las investigaciones cualitativas no son lineales. En el material de apoyo, por ejemplo, permítanme si le alcanzo aquí a proyectar, en el material de apoyo, ustedes van a encontrar que yo les comparto unas plantillas. Vamos a ver investigación cualitativa con apoyo de inteligencia artificial. Y vamos a buscar, por ejemplo, aquí vamos a buscar investigaciones sociocríticas. Aquí abro investigaciones sociocríticas y en el material de apoyo tengo plantillas de presentación editables, precisamente para favorecer este análisis. Vamos a buscar acá, por ejemplo, voy a buscar esto. Entonces, una investigación cualitativa tiende a representarse.
de manera espiral. Las reflexiones tienden a desarrollarse de manera espiral. El diseño metodológico tiende a desarrollarse de manera espiral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciclos. Estamos hablando porque no hay una linealidad, no hay un inicio y no hay un fin. De hecho, una vez le aprendí algo a un maestro, porque cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, yo me sentía, tenía, o sea, yo estaba haciendo una investigación-acción en mi tesis de maestría y resulta que entre más acciones hacía, más transformaciones se develaban por hacer. Y entre más acciones, más transformaciones. Y recuerdo un profesor muy sabio que tenía en la maestría, me dice, Ever, tú no te quieres graduar, ¿verdad? Yo, ¿por qué me lo dices, profe? No, porque es que tú no has entendido algo importante de las investigaciones cualitativas. Y yo le preguntaba, ¿qué es, profe? Me decía, las investigaciones cualitativas no tienen fin. Yo decía, ¿cómo así, profe? Tú jamás vas a terminar una tesis cualitativa, porque jamás vas a dejar de conocer una realidad y jamás vas a dejar de transformar dicha realidad. Él me decía, yo llevo tantos años casado con mi esposa y todavía la estoy conociendo. Y llevamos tantos años casados y todavía nos estamos transformando. ¿Y hasta cuándo vamos a conocernos y hasta cuándo nos vamos a transformar hasta que dejemos de respirar? Entonces me decía, tú tienes que reconocer que tus objetivos o tus propósitos de investigación definen un horizonte de corte de tu investigación. Así que más que fin, tu investigación va a tener un corte. Es decir, tú vas a decir, perfecto, considerando las acciones que he realizado y teniendo en cuenta los propósitos de mi investigación, ¿sí? Hago ese corte. Pero me he encontrado con mucha gente, sobre todo que con mucha responsabilidad y con mucha pasión han asumido su investigación, que cada vez que vienen, hacen sus acciones en el campo y cuando vienen, se encuentran con más estrategias por realizar, vuelven en el campo y cuando hacen estas nuevas acciones, cuando van a reflexionar esas acciones, se encuentran con nuevas estrategias y entran en un bucle repetitivo. Ese bucle repetitivo es normal y natural en las investigaciones cualitativas, ¿sí? Si nos vamos para la hermenéutica, aparece el círculo hermenéutico, un bucle repetitivo. Y ese bucle repetitivo necesita tener estados de corte, necesita tener momentos de corte. Entonces, las investigaciones cualitativas operan desde esas características. Yo se las, yo les exijo mucho a mis estudiantes, porque les digo, ustedes tienen que tener apropiación epistemológica, apropiación paradigmática, apropiación teórica y apropiación metodológica. Tienen que estar muy apropiados de su investigación. Cuando usted tenga apropiado, no es tan fácil. Mire, les voy a poner algo que me pasó en mi tesis doctoral. Estaba en mi pasantía nacional exponiendo en una universidad frente a antropólogos, doctores, expertos. Yo era un simple candidato a doctor en ese momento y en la universidad con la que yo estudiaba, que era la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, es una universidad muy exigente, nos demandaba y quien me tocó como directora de pasantía nacional me sometió a expertos constantemente a que escucharan mi discurso y a que yo estuviera constantemente defendiendo mi tesis. Como estaba trabajando currículo del hogar para la formación integral en primera infancia, eh, una de las personas que me estaba escuchando en una universidad me decía que mi investigación era excluyente y que por ende eh, iba en contravía del paradigma sociocrítico. Y yo le preguntaba que por qué consideraba que mi investigación era excluyente y al ver mi investigación me decía, lo que pasa es que no alcanzo a ver en tu investigación que tú puedas reconocer o incluir a hogares o familias homoparentales, es decir, familias constituidas por eh, papás del mismo sexo o mamás del mismo sexo.
Entonces, en ese momento tuve pues la fortuna de responder desde esa apropiación epistemológica y desde esa apropiación paradigmática, casándome en autores. Entonces yo le decía a la persona, sí, pero considerando lo que dice Falsborda, la investigación surge de manera natural en un contexto que no debe ser forzado. Y yo le decía, yo tuve criterios de inclusión y de participación y mi investigación tenía un sociograma precisamente de la comunidad con la que trabajaba y le decía, yo convoqué en comunidades religiosas, convoqué en juntas de acción comunal, convoqué en instituciones educativas, convoqué tanto privadas como públicas, de tal manera que la convocatoria fue abierta a toda la comunidad por diferentes medios. Y el único criterio que tenía era que debían ser personas que tuvieran niños entre los 0 y los 6 años, porque mi investigación era sobre primera infancia. Pero no había ningún criterio, ¿sí? Que de pronto yo hubiese definido que hubiese impedido que una familia homoparental o monoparental o matrifocal o patrifocal o extenso compuesta no pudiese participar de mi investigación. Cuando la persona me escucha esa defensa, ella sienta y sabe que quizás, al menos en ese punto, en este momento el investigador tiene claridad sobre su postura epistemológica y metodológica en niveles de defensa. Sí hubo otras preguntas en las que quizás no me sentí del todo preparado y que quizás me llevó a devolverme a mi casa, a devolverme con mi directora y a comenzar a revisar esos puntos que se estaban estableciendo como debilidad en mi defensa. Y algunas de esas debilidades no solamente eran debilidades en la defensa, sino también debilidades en el abordaje propiamente investigativo. Entonces, tengamos claro esto, ¿sí? Desde los autores representativos con los cuales yo asuma o considere trabajar. Quiero preguntarles en este momento si se está entendiendo, si van conmigo en este momento, ¿sí? Para ver si en 20 minutos, media hora arrancamos con nuestra práctica. Preguntas hasta el momento, tengo el chat abierto, ¿sí? Se está entendiendo lo que este servidor está diciendo. Vamos a ver. Ok, vale. Aquí Nadia nos dice, ¿representa el transhumanismo un paradigma de convergencia ecosustentable en la tríada sujeto, conocimiento, hábitat, o constituye un enfoque tecnocéntrico que intensifica la brecha de justicia ambiental y la asimetría entre las dimensiones cualitativas y cuantitativas de acceso al conocimiento? Bien, mi estimada Nadia. Bien, no puedo y debo ser muy responsable a la hora de hablar de transhumanismo porque quizás de pronto no es la primera vez que escucho el transhumanismo, sin embargo, no tengo mucha especialidad al respecto. Pero dado el resto del texto que constituye tu pregunta, que te agradezco demasiado, mi estimada Nadia, por ella, me lleva a pensar no necesariamente en el transhumanismo como el paradigma con el que de pronto vaya a sustentar esa tríada de sujeto, conocimiento y hábitat, pero sí tenemos unos paradigmas que actualmente te pueden orientar y que hay bastante autor y literatura al respecto, o al menos que este servidor de pronto distinga, porque tampoco puedo pretender, y lejos estoy de pretender de que me las sé todas, ¿cierto? Y gracias a Dios no me las sé todas. Pero, por ejemplo, si nos vamos directamente hacia el paradigma de la complejidad,
Por ejemplo, si de pronto abordamos, aquí tendríamos que asumir cierto tipo, una encrucijada de varios autores que te podría recomendar. Por una parte, podrías obviamente irte desde Sousa con la ecología de los saberes, desde Maturana, desde esa cosmovisión de la autopoiesis como proceso y relación entre el hombre, el sujeto y la autorregulación con respecto, o ese proceso de dinamismo entre el sujeto con su propia realidad, eh, pero desde una visión compleja, que ahí es donde está el paradigma de la complejidad, pero respetando también las corrientes que se han desarrollado al respecto. Entonces, tendríamos por una parte la ruta del método del pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin y que también de pronto constituye una mirada de ese paradigma emergente o de ese paradigma complejo, pero con unas características filosóficas propias, ¿sí? Que te permiten reconocer esos principios de la complejidad para que la investigación no se vea reducida simplemente a ese tecnocentrismo que tú estás mencionando en tu pregunta, ¿sí? Pero ahora, por otra, yo me iría más por esa línea del pensamiento complejo, ¿sí? Y vuelvo y repito, no podría abordar el tema de la transhumanización, por lo menos yo no la podría abordar, pero desde esa dimensión de la transdisciplinaridad, que podría o no tener relación con el transhumanismo que estás proponiendo, ahí vas a encontrar bastante. No solamente eh, teorías, sino también vas a encontrar bastantes autores. Por ejemplo, hay uno que aborda mucho el tema de la transcomplejidad como paradigma, ¿sí? Que te invito a que lo leas, que vendría siendo Juan Miguel González Velasco. Sí, él es mexicano, creo que está radicado en Bolivia, y es una persona pues, que tiene buenas literaturas que apuntan hacia ese paradigma transcomplejo, analizan. Pero hay una persona que sí creo que quienes les gusta o le está sonando el tema de la complejidad, creo yo que deben leer, sobre todo desde el punto de vista científico, y es Carlos Maldonado. Carlos Maldonado tiene un libro, Dios santo, ¿cómo se llama? Se llama la complejidad como ciencia. Y esta persona va a chocar con Morán, va a chocar con Edgar Morán en ese libro. Eh, Hace unas críticas fuertes y plantea también una fundamentación epistémica fuerte sobre la complejidad como ciencia. Ese es Carlos Maldonado. Entonces, para de pronto responderte, Carlos Maldonado, y tengo el libro Complejidad, Ciencia de la Complejidad. Así se llama, El mundo de la ciencia de la complejidad de Carlos Maldonado. Fue un libro que leí hace algún tiempo atrás. Ya tengo ya casi una década, no, como en 2018, 2019. Tuve la oportunidad de leerlo en su momento y este libro nos lleva, te vuelvo, sé que quizás de pronto no pude responder de manera directa tu pregunta, pero sí quise como presentarte caminos que te pueden de alguna manera llevar a responder esa pregunta. Las puedes intentar responder todo desde el paradigma emergente o del paradigma de la complejidad, reconociendo, por ejemplo, el pensamiento complejo de Edgar Morin, reconociendo la transcomplejidad entre algunos autores que he leído, no puedo decirte que son los autores directos, pero que he leído sobre esta complejidad ha sido a Juan Miguel González Velasco y por otra parte a Carlos Maldonado desde ese abordaje de la complejidad como ciencia. Entonces, una pregunta no sencilla que me acabas de hacer y debo irme hasta ahí, hasta ese punto, ¿cierto? Ok, vamos a ver. Ok, Jesús me dice, profe, ¿puede precisar si la investigación cualitativa no tiene fin, entonces cuándo sé dónde ponerle fin? O sea, eso de ponerle fin es un término
quiero que lo vean desde el contexto, ¿cierto? Eh, asumiendo el propósito de la investigación como un propósito, un proceso inacabado, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que mi intención es movilizar los estados de conciencia de una comunidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy vago, muy sencillo. Así nacen muchas investigaciones. Este caso es real. Un día me estoy tomando un café en un pueblo, en una vereda del Caribe colombiano. Y en el colectivo donde estábamos hablando de manera natural y orgánica, sale alguien y dice la siguiente expresión. Ah, no, ese político roba, pero hace. ¿Sí? Ahí, esto pasó en la vida real. Ahí se me activó mi, mi científico cualitativo interior. Yo escuché eso y dije, Dios. O sea, ¿cómo legitima la corrupción desde la acción administrativa? El corrupto, el corrupto, mira, el discurso. El discurso es, ah, no, él roba, pero hace. Entonces, está legitimando. Entonces, ¿qué diferencia hay? O sea, yo podría simplemente hacer una investigación interpretativa, fenomenológica, que me permita comprender y entender esa, esa conmovisión de la corrupción política que se legitima desde las posiciones eh, de las personas de las veredas, del campo, que desde esa cultura política, de esa, han naturalizado tanto la corrupción que la aceptan, la legitiman, siempre y cuando el político desarrolla algunas obras. Yo lo puedo abordar simplemente desde lo interpretativo sin buscar transformaciones. Pero ¿qué va a pasar? Si me voy desde lo fenomenológico y planteo propósitos que me permitan entender las percepciones, comprender los significados, ¿cierto? Resulta que si yo comienzo a hablar con ellos, hago una entrevista, hago historias de vida, comienzo a profundizar en el discurso, a recolectar datos, eh, voy a llegar a un momento en el que voy a tener la suficiente información para presentar un corte, como una especie de resultados que yo reconozco que son inacabados. Porque entre más yo me meta, más información voy a obtener y estos resultados se van a afinar, se van a pulir, se van a transformar, me van a llevar a nuevos niveles de complejidad y de análisis de esa realidad. Quiere decir que no es que no termines tu tesis, tú vas a terminar tu tesis, pero reconociendo desde la acción de la recolección de los datos que vas a tener unos datos que, como quieras verlos, son datos que no recolectan el todo. Y ese todo es un todo infinito. Si voy mañana voy a encontrar más información. Si voy pasado mañana voy a encontrar más información. Si voy después voy a encontrar más información. Es decir, no hay manera. Esa es la complejidad humana. Esa es la complejidad social. Siempre habrá más. Entonces, cuando el investigador se apasiona, como me decía mi profesor y me decía, oye, ¿qué? ¿Tú no te pretendes graduar? ¿O es que tú no piensas graduarte? ¿O es que no es tu intención graduarte? Porque si tu intención no es graduarte, lo entiendo, ¿ya? Pero tú con toda la información que tienes, puedes ya hacer un análisis de datos que te permita presentar una interpretación con la información recolectada. Es decir, que termine siendo un tema de corte del análisis de la información. En las investigaciones sociocríticas, sobre todo, se ve mucho esto. Se ve más que en las interpretativas, porque en la sociocrítica uno va transformando y la acción genera reflexión, y la reflexión genera acción, y la acción genera reflexión, y la reflexión genera acción. ¿Te das cuenta que entras en un bucle? ¿Sí? Tienes que salir del bucle. ¿Cómo sales del bucle? Con los cortes. Hasta aquí llego, ¿cierto? Y en las recomendaciones podrás decir que hay muchas acciones más por realizar, que se pueden abordar, que se pueden hacer, que se pueden seguir desarrollando, que se pueden seguir legitimando, que se pueden seguir.
Claro, porque hay mucho más por hacer. ¿Ya? Ok. Dice, ¿cómo puedo enfocar una investigación cualitativa en una comunidad indígena mediante una aplicación de energía alimentaria? Nuevamente lo que he dicho. Yo te puedo decir algo acá, pero lo que te diga está sesgado a la poca información que tengo de tu proyecto. A simple vista, ¿cierto? Dependiendo cuál sea tu alcance, podríamos hablar de una etnografía, ¿cierto? Y si el objetivo es alfabetizar a esta comunidad indígena eh, con respecto al uso de energías alternativas, eh, tendrías que reconocer entonces aspectos no solamente etnográficos, sino también aspectos etnoeducativos, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, lo que te estoy diciendo está completamente sesgado a las cuatro líneas de texto que me estás suministrando en tu pregunta. Dice, ¿cuáles son los indicios objetivos para hablar de saturación de datos cuando como investigador puedo hablar, cuándo como investigador puedo hablar de saturación de datos? Pues bien, mira, partamos que en las investigaciones cualitativas se rompe la operacionalización de variables. De hecho, ya dejan de existir las variables como estructuras indicativas del análisis de datos cuantitativos. Quiere decir que en las investigaciones cualitativas dejamos de tener eh, datos dicotómicos, policotómicos o continuos, como los tenemos en las investigaciones cuantitativas. Entonces, en las investigaciones cualitativas emerge el discurso abierto. Y una entrevista de una hora o una historia de vida, una conversación de 2 horas con una persona, hablando de su historia de vida. Y esto es lo sorprendente, porque si bien es cierto, yo puedo crear un guión de la entrevista. Sí, mire, algo que les decía a los estudiantes de psicología clínica, me pusieron la responsabilidad de en un momento determinado eh, trabajar el tema de metodología, de análisis de datos cualitativos en una maestría de psicología clínica. Y esa maestría de psicología clínica trabajaba desde la perspectiva logoterapéutica, es decir, muchos de sus proyectos trabajaban la teoría de Víctor Frank. Pero permítanme, resulta de que ellos trabajaban desde estudios de casos de consultantes reales. Vamos a ponerlo en contexto. El consultante es alguien que ellos están atendiendo, ¿sí? Y que desde las estrategias de afrontamiento asertivas eh, y asertivas eh, o incorrectas, como las propone Fred Martínez en su libro Ser Inauténtico, o también abordadas desde la propia logoterapéutica de Víctor Frank, ellos tienen que, hombre, tener encuentros con las personas. Pero cuando ellos traían los datos, muchos de ellos traían los datos como ejercicio para hacer análisis, nos encontrábamos que uno de los principios de la logoterapéutica es precisamente la mayéutica, hacer preguntas que permitan llegar a la profundidad de esos motivos, de esas razones que están generando el comportamiento inauténtico del consultante. Y había algo muy curioso que yo vi en varios ejercicios, y era que el psicólogo clínico, la persona que estaba allí, detenía al consultante, hagamos que él tiene como unas preguntas aquí que está desarrollando, y el consultante estaba hablando y de repente una pregunta que hacía el psicólogo, por alguna extraña razón, activaba algún tipo de recuerdo o algún tipo de experiencia que quizás el consultante asumía que eran importantes, entonces comenzaba a hablar. Y una de las cosas que yo veía en las transcripciones del audio era cómo el psicólogo cometió una falla y lo cortaba. Y le decía, no, no, no estamos hablando de eso en este momento. Quiero que me responda sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y en algunos,
el consultante se molestaba y automáticamente afectaba la recolección de los datos de ahí en adelante. ¿Qué les quiero decir con esto? Y es que aunque yo tenga una guía o un guión de la entrevista, de la intervención, de la historia de vida como instrumento, ese instrumento no puede ser inflexible. Tiene que estar abierto ¿a qué? Abierto a la experticia del investigador con respecto a la recolección de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa saturación de datos, esos datos que aparentemente no están definidos en ese guión, esa cantidad de información que no fue planeada, pero que está presente y que de alguna manera emerge de manera natural de ese contexto, esa saturación de datos. Esa cantidad de información me permite crear sistemas categoriales. Entonces yo aquí comienzo, entonces, hagamos que estamos trabajando con uno de los métodos que más, de alguna forma, han generado este tipo de aporte, es la teoría fundamentada. Entonces comenzamos a hacer un ejercicio de clasificación de categorías, comenzamos a partir de una saturación de datos, pero después comenzamos a definir unas categorías y poco a poco hasta que llegamos a una categoría central que termina definiéndose como esa teoría fundamentada con la que nosotros vamos a estar trabajando. Pero se parte de una saturación de datos. Y ahora con estas herramientas como Atlas TI que han incorporado inteligencias artificiales, esas transcripciones se pueden codificar a partir de estados de concurrencia de los discursos, creando precisamente estados de similitudes semánticas o de intencionalidades semánticas. Pero esto no solamente debe estar asociado simplemente con lo que la persona dice, también con las observaciones que hace el mismo investigador, ¿cierto? No es lo mismo decir, ah, no, la persona dijo que le gustaba investigar, a decir, hombre, la persona dice que le gusta investigar, no obstante, frunce el ceño mientras dice que le gusta investigar. O alcanzo a ver en el video que mientras dice que le gusta investigar, frunce el ceño o de pronto hay información paralingüística que no es solamente las palabras, sino que enriquecen el análisis o la interpretación de los datos que me permiten reconocer que quizás, aunque diga que le gusta investigar, no necesariamente su comunicación paralingüística me permite asegurar que le gusta la investigación. Ahora, estamos haciendo una investigación sobre inclusión educativa. Y resulta que los profesores dicen que les apasiona la inclusión educativa, que les fascina, pero vamos a analizar los datos, vamos a analizar los documentos y en los documentos nos encontramos que quizás de pronto no aplican nada de lo que dicen en su discurso. Ah, y nos vamos al aula de clase y en el aula de clase nos encontramos que mucho menos se ve reflejado esa pasión o esos procesos inclusivos o ese esfuerzo pedagógico para el desarrollo inclusivo dentro del aula de clase. Entonces nos damos cuenta que la saturación de datos también nos llevan a un reconocimiento de la triangulación de esos mismos datos a partir de diferentes métodos que nos permitan hacer una interpretación asertiva de los datos que estamos recolectando. Entonces no sé si con esto alcanzo a entender esto. ¿Vale? Ok, perfecto. Entonces yo le agradezco muchísimo. Vamos a ver cómo podemos avanzar para ir enriqueciendo. Entonces tenemos esto, ¿sí? Entonces datos son ricos, son profundos. eh, Y aquí tenemos que tener diversos. Mire, les voy a ponerle un ejemplo curioso. Lastimosamente fue simplemente un proyecto escolar. Simplemente fue un proyecto escolar. Eh, pero les digo, da para una tesis de maestría y hasta podría irse a una tesis doctoral, dependiendo del nivel en el que se va. Resulta que yo trabajaba en una institución educativa en un corregimiento de Tierra Alta, Córdoba. Y resulta que una vez había un problema grandísimo que tenía molesto al rector y a todo el mundo, y es que los estudiantes tenían el baño de los estudiantes, tanto de los hombres como de las mujeres, y tanto las sillas como las paredes estaban completamente rayadas de obscenidades, de malas palabras, dibujos de las partes íntimas de los hombres, de las mujeres, de ataques. Eh, pero, mejor dicho, muchos, pero qué cantidad de grafitis, de textos, de marcadores, de ofensa, un chat donde la gente escribía literalmente en la pared.
algo ofensivo y otra persona le respondía y la otra persona, y ahí se decían y se, mejor dicho, y íbamos a los pupitres y encontrábamos esto y en diferentes partes de la institución era un patrón, era un problema para la institución y el rector dice, no, tenemos este problema, que tal cosa, papá, papá. Mientras tanto, uno de los proyectos transversales de la institución era la sexualidad. Estaba haciendo talleres simplemente para preguntarle a los estudiantes qué pensaban. Hacían técnicas de recolección, escalas de Likert para determinar, obviamente, el tema de la sexualidad, tal cosa. Y una vez les decía, en una reunión, habíamos dos profes que éramos muy apasionados a la investigación, y les decíamos, mire, o sea, ¿por qué nos desgastamos recolectando estos datos? Vamos a hacer un análisis hermenéutico de los discursos gráficos eh, que están presentes en los lienzos. Eh, ahora, con esto no estoy diciendo ni estoy promoviendo que se rayen las paredes, ¿cierto? Pero ya de manera natural existe un lienzo discursivo, representaciones, imaginarios, percepciones, que nos llevaban a hacer preguntas profundas. O sea, ¿qué representan el órgano femenino y masculino para ellos? Eh, ¿Por qué los tipos de ofensas que se generan? ¿Qué tipo de cosmovisiones e imaginarios tienen en ese contexto cultural desde esos discursos que están plasmados en esas paredes? ¿Qué tipo de... Entonces ahí surgían el análisis categorial. Entonces había unos discursos que se asociaban hacia las percepciones de la sexualidad y habían otros discursos que estaban subasociados a las percepciones de la sexualidad, pero desde una perspectiva de género, ¿sí? Entonces, así se iban elucidando, se iban plasmando, se iban recolectando esos datos y nos permitían como profesores hacer un análisis. Y ahora, ¿cómo podríamos nosotros saber si esa interpretación era real o no? Entonces, esas interpretaciones de los datos se terminaron desarrollando con carteles y mostrándoselo a los mismos estudiantes. Y poníamos la fotografía. Pero, y aquí es donde entra algo. Hay un concepto que vamos a ver más adelante, que es un concepto que emerge por parte de la fenomenología, y es un concepto que de la fenomenología viene por Husserl, y es el concepto de epoche, ¿sí? Que es la suspensión de juicio, ¿sí? El epoche, suspensión de juicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo no iba a mostrarle una fotografía de lo que estaba pasando en el baño para decirle, ustedes son unos irresponsables. No, 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 no. Les mostrábamos la fotografía de la grosería, de la obscenidad que estaba allí, y lo hacíamos desde el ejercicio de preguntarles, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Por qué esto constituye una ofensa? ¿Por qué esto genera lo que está generando? ¿Qué se busca con esta divulgación? O sea, ¿qué se busca con este modo de expresión? Permítanos entender, permítanos entenderle sus lenguajes. Y ahora, ¿de qué otro tipo de recursos que no sea las paredes podemos canalizar para que ustedes puedan tener caminos de expresión? ¿Sí? Y una de las cosas que fue literalmente crear murales, pero ya dibujados que les permitan expresar, ¿sí? Y de alguna manera proyectar lo que sienten. Entonces, los datos están en todas partes. ¿Cómo recolectamos los datos con un niño de 4 de 5 años? Con imágenes, con dibujos, con obras de teatro, ¿sí? Con discursos, con expresiones, con juegos. ¿Cómo se hace esa recolección de los datos? Entonces ahí está. Vamos a ver qué otra pregunta tienen por aquí para seguir. Claro, perfecto. Dice Neye, investigar con detenimiento de profundidad muchas lecturas para llegar a entenderla
y llegar a apropiarse epistemológicamente de sus características, cada uno de sus pasos dan de acuerdo al método que es muy importante tener en cuenta como usted va explicando, ¿vale? Así es. Dice, ¿sería oportuno establecer diferencias entre el pensamiento complejo y el pensamiento crítico? Sí, claro, obviamente hay diferencias bastante marcadas, pero quizás de pronto no sea el escenario para desarrollarlas, ¿cierto? Porque sí, aunque pueden converger, tienen pues precisamente sus fronteras muy interesantes. Ya, vale, vamos a abordar, después de lo cualitativo, vamos a abordar el paradigma interpretativo, ¿cierto? Es un paradigma bastante reconocido en las investigaciones cualitativas. El paradigma interpretativo, como su nombre lo dice, o hermenéutico, recordemos que la palabra hermenéutica es una palabra que etimológicamente se, se toma de Hermes, que era un dios, un semidios griego, que su función era de transmitir e interpretar los mensajes de los dioses a los hombres. Entonces, no soy muy preciso con este tema de los dioses griegos, pero la palabra hermenéutica, entonces, se construye desde esa figura de interpretar, ¿sí? De poder comprender los significados. Entonces, cuando la intención es comprender, entender, pensar, repensar, elucidar, son intencionalidades que usualmente, ¿por qué digo usualmente? Porque está sujeto a todo lo demás que quieres hacer, ¿cierto? ¿Sí? Porque yo puedo decir, hombre, yo quiero comprender la incidencia que tiene una estrategia en el ambiente laboral de una institución. Pues ya ahí me metiste la palabra incidencia y no necesariamente nos vamos para el paradigma interpretativo. Quizás de pronto tendremos que desarrollar una investigación explicativa desde un punto de vista empírico-analítico, es decir, desde una investigación cuantitativa. Entonces, quizás de pronto no necesariamente la palabra comprender está bien utilizada, pero el resto de la frase me apunta a que hay que cambiar la palabra comprender porque la intencionalidad del investigador es más empírica que cualitativa. Entonces, por eso yo siempre les digo, cuando ustedes me dicen, pues, ¿qué tengo que hacer? Y me dan dos, tres líneas, yo les digo, no, yo tengo que conocer el resto del contexto para poder decirles algo lo más responsable posible. Entonces, el paradigma interpretativo busca comprender el significado, ¿sí? Eh, de los pensamientos, de las percepciones, de los imaginarios sociales, de los documentos, de las obras. Por ejemplo, están las investigaciones hermenéuticas en el campo del derecho. Regálame un segundito. Por ejemplo, en el campo del derecho, abordar la comprensión, origen y evolución de una ley y la jurisprudencia que han emergido alrededor de ella. Por ejemplo, yo no soy de derecho, pero, pero la hermenéutica busca entender esto. En el caso de la hermenéutica en la teología, busca comprender y entender, por ejemplo, una interpretación lo más clara, lo más exacta, lo menos sesgada posible de los textos bíblicos, reconociendo el contexto histórico, cultural, social, económico, político, que permitan, pues obviamente, reconocer qué, qué se indica o qué, eh, por poner un ejemplo de esa hermenéutica. eh, la gente cuando Jesús le dijo a Pedro que cuando el gallo cantara tres veces, ¿sí? Eh, él iba a negar. Y nos encontramos de que suceden eventos muy curiosos que en cierto momento de la vigilia, en donde aparentemente canta el gallo y Pedro niega a Jesús. Entonces, algunos autores desde la hermenéutica, entonces comienzan a estudiar y reconocer que aunque utilizan la palabra gallo, allí el griego asociado al gallo no es al animal, que otros pensaríamos que de pronto fue el que cantó, ¿sí? Sino aparentemente, y vuelvo y repito, de eso se trata la hermenéutica. Aparentemente había eh, ciertos anuncios por parte de los soldados
al sonar cierto tipo de instrumento y a ese instrumento le llamaban el gallo. Es decir, que quise que más que escuchar un animal, lo más probable, y vuelvo y repito, aquí no estamos ni asegurando ni dando una clase de teoría, ni, le estoy poniendo un ejemplo claro, de que entonces cogen ese texto, que quizás de pronto yo lo estoy interpretando de una manera, pero hacemos un círculo hermenéutico que me permite llevar, reconocer otros documentos, otros textos, intentar ver otros aspectos históricos, culturales, hacer un análisis más profundo y me termina llevando de que no se está refiriendo literalmente a un gallo, que es un animal, sino que se está refiriendo a un tipo de trompeta o al acto que hacía un soldado con un instrumento para anunciar cierto cambio de la vigilia de la noche. ¿Mm? Como un cambio de puesto. Cuando dice que no entrará, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, entonces aparece la hermenéutica y los teólogos y comienzan a decir, a hacer un análisis profundo del contexto y terminan diciendo que a partir de las características del contexto, de la cultura, de la geografía, de la política, de todo eso, entonces resulta que el ojo de una aguja no es una agujita que hoy en día nosotros la interpretamos como aguja, sino que era la puerta pequeña de una muralla a los cuales en ese momento se le decía el ojo de una aguja, y que claro que un camello podía entrar, pero era difícil o era incómodo entrar por allí. ¿Ya? Entonces, la hermenéutica busca comprender, entender. Ahora, hay diversos tipos de métodos interpretativos, ¿sí? Hay diversos tipos de métodos interpretativos. Entonces, vamos a hablar aspectos generales del accionar interpretativo, ¿sí? Del paradigma interpretativo. ¿Ya? ¿Qué busca? Significados, comprender, entender significados. Desde el punto de vista de las personas, del texto, desde la fuente primaria, maneja una relación contextual y holística. Es decir, se analizan los eventos, los textos, la literatura, las percepciones dentro del contexto natural, ¿sí? Contexto que por naturaleza es complejo, ¿sí? Entonces, ahí es donde diferimos, yo difiero mucho cuando en universidades dicen que como es una investigación doctoral, necesitan desarrollarse en varias instituciones. Lo acepto cuando es una investigación de carácter pragmática, empírico-analítica, proyectiva, explicativa, descriptiva desde lo cuantitativo. eh, Todo eso lo entiendo. Pero cuando ya no estamos migrando hacia un paradigma que es completamente diferente, ¿sí? Cuando estamos ya en un enfoque completamente distinto, epistemológicamente hablando, axiológicamente, ontológicamente, filosóficamente, las posturas, las características, todo es diferente. Aquí no estamos buscando una comprensión representativa de la realidad que nos permita una generalización de la misma. Aquí estamos desarrollando un contexto, pero esto es una pelea muy difícil de librar, ¿sí? Es una pelea muy, pero muy difícil de librar cuando, como decía Edgar Morin, en su libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, decía que uno de los elementos que más tenemos que librarnos es de la ceguera del conocimiento, de esa ceguera paradigmática que no nos deja ver más allá de aquello que nosotros dominamos y nosotros sabemos. Entonces, una de las características de las investigaciones cualitativas es el contexto holístico, lo contextual, lo propio, lo que está allí. Y ese contexto hay que respetarlo porque es complejo. ¿Sí? Es complejo. Y por lo mucho que, por ejemplo, una institución o una institución quede en la misma ciudad, el hecho de que esté en un barrio diferente ya hay, por ejemplo, la institución en la que yo estoy está en un contexto completamente muy diferente a la que puede estar otra institución. Y ayer hablaba con alguien y hablábamos precisamente de las instituciones en las que trabajábamos. Y llegamos a una conclusión de que no, definitivamente aquí los padres son más participativos, ya casi no participan. Aquí de pronto hay cierto tipo más de respeto por el profesor, allá no lo hay. Entonces, hay, hay, hay toda una construcción histórica, social, política
que la hace diferente y única. Entonces, por el deseo de generar o de propiciar dicha representatividad, comenzamos entonces a afectar la profundidad interpretativa de un contexto particular. ¿Sí? Recordemos que aquí la relación del investigador es participante, interactúa cercanamente con los participantes. Como lo cualitativo, el método es flexible y emergente, los datos, la saturación de datos, las narrativas, los documentos, el análisis interpretativo juega un papel importante. Técnicas comunes, la entrevista a profundidad, la observación participante, análisis de documentos, grupos focales, historias de vida. Son técnicas muy comunes en las investigaciones interpretativas. Recuerden que no se pueden quedar con una sola técnica, porque la triangulación de datos es un papel muy fundamental. Que la entrevista esté acompañada de la observación participante de otros escenarios. Que si hay documentos de por medio, pueden entrar a enriquecer, ¿cierto? O lo que hay en la entrevista con los grupos focales. O sea, es decir, buscar la manera de generar eh, la complementariedad de los datos a partir de diversas técnicas. Juega un papel importante. ¿Ya? Entonces aquí tengo autores importantes del paradigma empírico analítico. Sí, pero vamos a abordarlo de manera más clara acá. Entonces, del paradigma empírico analítico, pero bien, vamos por partes. ¿Se está entendiendo lo que estamos abordando en este momento? ¿Sí? Vamos a ver si aquí van conmigo, no se me están durmiendo. Sí, ok. Vale, vamos bien. Preguntas. ¿Se entendió lo del paradigma interpretativo? ¿De qué quieren hacer? Entonces, ahora vamos a ver los diferentes métodos. Porque ya vimos el enfoque cualitativo, ya vimos, estamos viendo el paradigma interpretativo. Entonces, mi invitación es de enfoque cualitativo, tengo el paradigma interpretativo, ahora viene el método, ahora viene el tipo de investigación. Tecno KL5, ¿cómo estás? Hola. Nada. Perfecto. Mm. Ahora me escuchan. Claro, sí te escucho bien. Bueno, un momento, profesor. Soy Nelly. Voy a bajar el volumen al computador Claro. porque tengo problemas con el sonido en el computador. Entonces, estoy hablando ahora del teléfono. Ya no se escucha el eco, ¿cierto? ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Profesor, sí. Sí, sí Bueno, te profesor. escuchamos Es- bien. lo que le quería comentar es que yo lo estoy escuchando con detenimiento, ¿no? Que usted está hablando de, del, del paradigma interpretativo y usted va haciendo las explicaciones, ¿no? De los elementos que lo integran. Entonces yo veo que usted habló de la investigación, acción participativa y ahorita está hablando de unos elementos y yo decía, bueno, está hablando del método fenomenológico y me entró una duda, porque cuando usted Mm. habla de la hermenéutica, habla de lo axiológico, esa relación del sujeto, el investigador con el sujeto, de la epoché, usted está hablando de la fenomenología, pero me Sí. hice una pregunta yo misma. ¿Será que en investigación-acción la realidad la miramos esa parte la miramos, esa realidad la miramos desde otra perspectiva epistemológica, ¿no? Ahora bien, usted mencionó la la etnografía, que alguien le preguntaba cómo estudiaba la genia, y también la teoría fundamental. ¿Será que estos métodos de investigación, que ahorita usted va a tocar los métodos de investigación, ejemplo, teoría fundamentada estudia el significado, eh,
¿Cuál es la otra que no mencionó? Usted habló de la investigación-acción, está tocando la fenomenología sin mencionar el método, pero yo lo estoy viendo que nos acercamos a él, la hermenéutica. ¿Y cuál es el otro método que tenemos? Etnografía se acerca al significado. Esa es la pregunta que tengo. Sí, me hice comprender. Te voy a ser honesto, más o menos. Pero, eh, s- bien, pues, mira, te pido excusas si de pronto eh, me adelanto en mi discurso y genero confusiones cuando comienzo a hablar de diferentes métodos, cuando no hemos llegado a los métodos, tal cual como lo has dicho. Te pido mil disculpas si de pronto mi discurso de pronto genera confusiones al anticiparme. Como estamos hablando de las investigaciones cualitativas, estaba viendo unas características, pero la manera de poder ejemplificar esas características me toca hacerlo a través de los métodos. Por ello es que de pronto he ido mencionando o anticipándome a los métodos para poner ejemplos de cómo esas características cualitativas se ven trabajadas en los métodos. En los Lo, métodos. lo mismo me pasó con el paradigma interpretativo. Ahora, tenemos que entender algo. Por ejemplo, eh, digamos que lo que pasa es que también sería muy atrevido decir que la fenomenología se centra simplemente o se limita simplemente a los significados, porque todo depende desde el autor en el que yo me ubique y cómo ese autor de pronto asume precisamente la fenomenología, ¿cierto? Entonces, eh, pero sí podemos decirte, o yo sí te puedo decir, que muchas de estas investigaciones parten del sentido, ¿cierto? Por ejemplo, si bien es cierto la investigación, acción participativa, no se centra o su objetivo es entender los sentidos. Entender los sentidos sí constituye un punto de partida para la investigación acción participativa. De hecho, Ujú. el primer objetivo específico, el primer objetivo específico de una investigación acción participativa eh, tiende, por decirlo así, sin llegar a ser explícito al respecto, tiende a ser fenomenológico, el primer objetivo específico. Porque para yo poder transformar o para poder movilizar los estados de conciencia de una comunidad que estoy investigando, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Reconocer, caracterizar, elucidar, interpretar qué. Hombre, las percepciones, los sentidos y los significados que más adelante vamos a buscar no solamente comprender, sino que movilizar. ¿Y cómo se moviliza? A través de dos aspectos importantes, el discurso y la praxis. Porque ¿cómo puedo yo, de alguna manera, y sería mal utilizada la palabra evidenciar, porque el objetivo no es evidenciar, No. pero sí reconocer y legitimar desde la devolución sistémica de los participantes dichas transformaciones? Pero el investigador, ¿cómo puede ser testigo de esas transformaciones? Pues a través del discurso y la praxis, porque es solamente el discurso y la praxis lo que termina, de alguna manera, generando ese testimonio de transformación por parte de la comunidad. Sí, pero si siguen, como yo les decía, el ejemplo que les puse, estoy tomándome, porque así nacen las investigaciones, suelen nacer las investigaciones sociales. Estoy tomándome un café en un corregimiento y sale uno de los participantes y dice, este político roba pero hace. Entonces a mí se me activa. Entonces aquí vienen dos caminos. Si me voy por lo interpretativo, por lo fenomenológico, literalmente voy a buscar los sentidos de la interpretación, es reconocer la profundidad, desarrollar literalmente una investigación que me permita de alguna forma sistematizar Los significados. esos significados, esos sentidos y esas percepciones, ¿cierto? Pero si por el contrario yo digo, no, ojalá pudiese movilizar los estados de conciencia para que ellos dejen, que ellos reconozcan desde adentro, que ellos desde su propia cosmovisión dejen de legitimar la corrupción a partir de las secciones administrativas y comiencen a juzgar, ¿sí? Las acciones administrativas desde la corrupción. Que dejen de decir, el político hace pero roba y comiencen a decir, oye, él hace. Que dejen de decir, no, él roba pero hace. Y comiencen a decir, ¿sabes qué?
él hace pero roba, ¿cierto? Parecieran que fuera lo mismo, pero no. Es decir, los estados de conciencia son muy diferentes. La persona que dice, no, él roba pero hace, está legitimando lo que hace Legitimando. el político a partir de las Ujú. acciones administrativas. Y ahora, ¿cuál es la coyuntura cultural, social, histórica, política que están arraigadas a ese discurso, a esa percepción y a ese sentido? Eso hace que la invitación sea fenomenológica, ¿cierto? Sí, Ahora, si yo dejo de pensarlo desde la fenomenología y me voy a lo sociocrítico, entonces ya no me conformo simplemente con reconocer y analizar esto. Lo reconozco, de pronto no con la profundidad fenomenológica, pero al menos hago un ejercicio de aproximación fenomenológica que permita reconocer o caracterizar estos sentidos, estos significados y hacer un conjunto de acciones participantes. Dejamos las actividades hegemónicas, ¿ya? Y asumimos una postura endógena, es decir, participativa, donde participativa. nosotros de manera conjunta hacemos diversos tipos de acciones, reflexión, acción, reflexión, acción. Hay un concepto importante establecido por Falsborda, sentipensar. Y hay un segundo concepto establecido por Falsborda que se llama el casillado, el despertar de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia entonces ya nos permite transitar del paradigma interpretativo a un paradigma ya sociocrítico de movilidad de los estados de la conciencia. Entonces, a partir de los discursos y de las praxis, comenzamos nosotros a determinar, no, aquí tenemos que cuidar nuestro lenguaje, comenzamos a reconocer esas transformaciones. Ahora, hechas esas transformaciones, se debe hacer un ejercicio importante de devolución sistémica a la población. Y cuando se hace, y aquí hay un error que comete mucha gente que hace investigación, acción participativa, ¿sí? Y me toca decirle, mira, quédate en la investigación, acción. Y es que lastimosamente no llegan a la movilidad política. ¿Qué significa esto? Y cuando me refiero a política, no me refiero de que vamos a modificar las leyes de una ciudad o las leyes de un país, pero sí al menos cómo se transforma políticamente ese contexto. Hagamos que estoy trabajando en una institución educativa. ¿Cómo influyó la tesis en el PEI? ¿Cómo influyó las tesis en el currículo? ¿Cómo influyó la tesis? No sé si me hago entender, porque resulta que uno de los intereses, pero desde el punto de vista, no solamente modificación instrumental de la política, sino sobre todo desde el empoderamiento social y de la participación de los actores. O sea, ¿cómo se organizaron los actores? ¿Cómo se organizaron? Y esa es la diferencia entre transformar y emancipar. Mm. Porque yo puedo transformar desde la hegemonía, pero la emancipación solamente surge desde dinámicas endógenas. Dicho de otra manera, transformo o se genera la emancipación. Y la emancipación surge desde adentro, ¿sí? Es una transformación, pero que surge desde adentro, que surge desde la apropiación social, desde la apropiación. Y hay muchas cosas que vamos a hablar más adelante. Entonces, Usando la técnica del grupo focal, pasa eso. Lo de lo exógeno, endógeno. endógeno, perdón, lo endógeno, pues se puede Sí, utilizar esa técnica. claro, en grupos focales, grupos de discusión, debates, asambleas, ¿cierto? Todas estas técnicas, siempre y cuando tengan la participación, ¿cierto? La participación juega un papel importante. Bien, pues La parte- vamos a Bueno, continuar, gracias, ¿sí? profesor, gracias. No, gracias a ti por preguntar. Vale, entonces vamos a irnos, vamos a abordar para hacer un ejercicio, porque definitivamente mal hago si no abordamos al menos un ejercicio. Hay diferentes tipos de investigaciones interpretativas, ¿sí? Para al menos ir aterrizando. Vamos a ver algunas de ellas rápidamente y después podemos profundizar. En el paradigma interpretativo nos encontramos con métodos como la etnografía, ¿cierto? Eh, ¿Qué busca la etnografía? Hacer estudios profundos de culturas o grupos. Eso que exige son usualmente investigaciones prolongadas, son usualmente participantes, se requiere una inserción social, se requiere que la persona haga parte. Es decir, es muy complicado hacer una etnografía desde la distancia.
¿sí? Es decir, es muy importante, porque una de las características principales de la etnografía es la inserción social. Quizás de pronto pueden haber un par de autores que quizás de pronto eh, pues más contemporáneo, porque los clásicos sí de alguna manera exigían la inserción, es decir, que el investigador de alguna manera pudiese eh, comprender las prácticas y significados desde adentro. Es decir, no es solamente entender cómo ellos viven cierto tema, sino intentar vivirlo para poder desde adentro entender esos significados. Entonces es muy común, o es muy común que quienes hacen etnografía, eh, se metan en esa comunidad y intenten vivir o tener un acercamiento propio a esa comunidad. ¿Ya? Y eso genera obviamente una descripción densa. La etnografía es muy rica desde sus significados. Ahora, este aspecto etno, pues también tendrá muchas subcorrientes como la etnoeducación y habrán otro tipo de métodos que quizás de pronto, tomando algunas bases etnográficas, comienzan a especificar o a generar estados de comienzan a especificarse en algunas subramas sociales, ¿sí? Entonces aquí tenemos precisamente esto con respecto a la etnografía. Algo que les decía con respecto, o que quiero pues, que tengamos presente con respecto a la etnografía, son precisamente los autores, ¿sí? Que esos autores eh, pueden ser bases. O sea, cuando hablo de autores representativos, no quiero que piensen que son autores, em, que son los únicos autores. Lo más probable es que puedan haber más autores. Por ejemplo, como Malinowski, que se considera como el padre de la etnografía moderna, y entre ellos, pues, aborda lo que es la observación participante. ¿Ya? Y así progresivamente también aparecen diversos autores que asumen una etnografía más interpretativa, como Jesser, ¿sí? Entonces, ahí van surgiendo autores que van enriqueciendo todo lo que tiene que ver con la investigación etnográfica. Cada uno de estos autores podrá proponer algunas características metodológicas. Y por eso es muy importante que cuando ustedes van a hacer un método, traten de casarse con un autor y si van a involucrar otro autor, pues que este autor de alguna forma vaya en la línea o coincida para que de pronto no se generen ciertos tipos de ruidos. En el caso de las invitaciones fenomenológicas, como ya se planteó, exploran experiencias vividas de la percepción de las personas, buscan eh, aspectos claros de un fenómeno humano, cultural, social. Surge, y eso lo hizo Husserl, surge lo que se llama como la suspensión de juicio. Aparecen técnicas como la entrevista en profundidad y análisis de significado que ayudan mucho a esta comprensión. También aparecen las investigaciones narrativas, que ya lo que buscan es comprender de pronto historias concretas. Son como especies de estudios de casos, pero desde lo interpretativo, ¿sí? Por ejemplo, reconocer la historia contada a través de quien la vivió, las historias de vida, pues cuando hacemos, y que podría también verse representada en las investigaciones biográficas. Tengan mucho cuidado porque aunque estos métodos hacen parte de manera general del paradigma interpretativo, regálenme un segundo. Eh, no todos de estos métodos pueden ser admitidos o son aceptados en algunos programas. ¿Oye? Entonces, antes de aventurarse a coger una línea, pregunten si definitivamente ese tipo de, de método de pronto se reconoce. Está el estudio de caso interpretativo, ¿sí? Que quizás de pronto, mientras que este se abarca en historias narrativas de casos concretos, ya quizás un análisis más profundo, considerando diversas fuentes, no solamente una única voz, ya, pero que permitan comprender un caso en concreto, ¿ya? Tiende más a estar asociado, como su nombre lo dice, a casos extraordinarios, atípicos. Por ejemplo, hombre,
encontré una institución educativa que está rompiendo. eh, los chicos están saliendo con unas altas habilidades artísticas, culturales, han salido de las drogas y ahí encontramos un profesor que ha transformado la vida de sus estudiantes a partir de la artística, a partir de la relación, a partir del trabajo social. Entonces, hoy me apasiono y hago un estudio de casos de alguien y desde las voces, desde los padres, desde los estudiantes, desde los directivos comienzo a construir y a reconocer las categorías que giran alrededor de un caso muy particular que está generando de pronto un interés que debe ser o que podría ser abordado desde el punto de vista cualitativo e interpretativo. Está la teoría fundamentada, es uno de los métodos, no sé si se puede decir, pero es uno de los métodos más rigurosos. De hecho, sus orígenes partían de de algunas características sistémicas del positivismo, ¿cierto? Pero no reducido, obviamente, a los datos cerrados, pero una de las cosas que busca la teoría fundamentada, más adelante vamos a hablar un poquito más de ella, es generar teoría a partir de datos. ¿Cierto? Y en este caso datos cualitativos, así que la sistematización y la codificación de los datos es como su categoría central. Quienes se meten a teoría fundamentada tienen que ser muy cuidadosos con los procesos de codificación axial, codificación central, de generar todo ese proceso bien para poder llegar obviamente a esa teoría sustantiva que quieren desarrollar. ¿Ya? Entonces es uno de los métodos, eh, o sea, desde el punto de vista sistémico, más rigurosos de las investigaciones cualitativas. Vea que digo que desde el punto de vista sistémico es uno de los más rigurosos. Por eso es muy apetecido en las tesis cualitativas doctorales. Es bastante apetecida porque da esa sensación de rigor sistémico a la hora de analizar los datos cualitativos. Y el análisis hermenéutico que le decía yo, que tiene que ver con el análisis de la interpretación de los datos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para este ejercicio quiero, que hay tantas cosas por hacer y por decir. Cuando eh, cuando vamos a trabajar, a partir del lunes vamos a hacer ejercicios prácticos de cómo podemos trabajar con inteligencia artificial apoyado, a desarrollar investigación cualitativa apoyada con inteligencia artificial. Vamos a trabajar basado en el diagrama sistémico algorítmico de una investigación. Es un diagrama propio. Mejor dicho, es la manera en cómo yo intento trabajar algorítmicamente con la inteligencia artificial cuando estoy desarrollando una tesis, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que hago y que vamos a hacer en este primer ejercicio es poder suministrarle a la inteligencia artificial un prompt que permita entrenar a la inteligencia artificial con respecto a cómo va a observar la realidad. Entonces, ya en este caso, vamos a hacer este primer ejercicio. Vamos a partir de reconocer las características, uno, cualitativas, dos, paradigmáticas y tercero, del método, ¿cierto? Para que él reconozca cómo vamos a ir trabajando. Entonces, una de las recomendaciones que yo les voy a dar, por ejemplo, para quienes vayan a trabajar con Claude, vamos a hacer este ejercicio, vamos a intentar hacerlo con Claude. Sé que algunos no pueden trabajar con Claude, pero Claude es muy bueno para esto, ¿cierto? Se lo recomiendo mucho. Pero vamos a intentar hacer el ejercicio con otras inteligencias artificiales como ChatGPT o como Gemini, ¿ya? Lo primero que quiero que hagan es que construyan un proyecto, ¿ok? Voy a hacerlo con, voy a hacerlo con Claude primero. Entramos a Claude, inician sesión con Claude, ya esto lo hemos hecho en primer y segundo día de clase. Les mostraba cómo iniciar sesión en estas herramientas. Y nos vamos a el panel de opciones izquierda. Y aquí aparece una parte donde aparecen proyectos. Y aquí en los proyectos le voy a decir nuevo proyecto. Yo les hablaba a ustedes que existen diversas memorias de la inteligencia artificial, ¿sí? Y vamos a hacer, eh,
Vamos, antes de crear el proyecto, vamos a hacer un pequeño ejercicio con cualquier inteligencia artificial, con cualquier. Vamos a preguntarle lo siguiente, vamos a preguntarle, ¿cuál es tu cut-off? ¿Cuál, cuál es tu cut-off? Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha de tu cut-off? Vamos para ver si generamos esa preguntita. ¿Cuál es la fecha de tu cut-off? Vamos a ver, ¿sí? Entonces, mire lo que me responde la inteligencia artificial. ¿Qué es cut-off? Es cuál fue la última fecha en que la inteligencia artificial fue actualizada, ¿cierto? Entonces, Claudia me está diciendo, mi fecha de corte de conocimiento es agosto de 2025. Fue la última vez que esta inteligencia artificial tuvo una actualización en su memoria, es decir, en la memoria de conocimiento, en su entrenamiento. Esto significa que mi base de datos de entretenimiento incorpora información disponible para aproximadamente ese periodo. Los eventos, publicaciones, normativas de desarrollo científico posterior a esa fecha no están contenidos en mi conocimiento interno. Pero mire que está hablando en mi conocimiento interno, en su memoria interna. Yo les hablaba de las memorias de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial maneja diversos tipos de memoria, ¿cierto? Por una parte, es su memoria interna, que es con la que ella ha sido alimentada. Eh, Sin embargo, también hay una memoria externa, que es la web. Así que es muy importante que cuando yo voy a utilizar inteligencia artificial, yo pueda activar esos modos de búsqueda. Por ejemplo, aquí tengo activado buscar en la web. ¿Para qué? Para que él responda desde el conocimiento, desde su corte de conocimiento, pero que también amplíe información desde la web. Y si yo en la personalización comienzo a generar esto, desde la personalización comienzo a definir bases de datos, va a ser importante. Miren, yo les voy a mandarle, solamente, aquí les voy a ponerle solamente esto. Vamos a tomarnos, eh, quiero que lo hagan con todas las inteligencias artificiales que ustedes conocen. Yo les mandé un listado. Pregunten cuál es el cut-off y vamos a tomarnos 8 minuticos para ver si yo eh, tomo algo y continuamos enseguida, ¿ok? Y aquí a ponerles, vamos a ponerle aquí, veamos, a ver. Entonces, vamos a hacer esa pequeña práctica y regresamos. Van a preguntar el cut-off, ¿cierto? Cut-off, ¿sí? Voy aquí a ponerles aquí el texto. Simplemente voy a poner cuál es tu cut-off o la fecha. ¿Cuál es la fecha de tu cut-off? Eso es lo que vamos a escribirle a la inteligencia artificial. Vamos a tomarnos este espacecito, ¿sí? Que lo estoy necesitando y ya regresamos. Bien, vamos a ver. Pensé que había dejado compartiendo la pantalla. Vale, entonces vamos. ¿Por qué le puse a preguntar eso? Ya le voy a explicar. Vamos a ver acá. Yo le puse a preguntar esto por lo siguiente. Porque tenemos que entender las diversas memorias. Entonces, cuando estemos utilizando la inteligencia artificial, debemos activar las modas de búsqueda. ¿Sí? Búsqueda en la web o investigación profunda. O en su defecto, nosotros añadir archivos o fotos. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Si yo trabajo por proyecto, le digo aquí crear proyecto, nuevo proyecto, y a este proyecto, le dije crear nuevo proyecto, voy a llamar a este proyecto tesis fenomenológica. Ustedes le pueden llamar como ustedes quieran, pueden describir el proyecto
Ustedes van a crear una memoria interna para ese proyecto. Es muy diferente a trabajar con chat. De hecho, vamos a analizar, aquí estoy como proyecto. Este proyecto puede tener 10, 20 chats, ¿cierto? Asociados a ese proyecto. Vamos que se llama tesis doctoral, vamos a llamarle mi tesis doctoral o mi tesis doctoral, por ejemplo. Ustedes le llamen como ustedes quieran. Aquí me dice, la memoria del proyecto aparece aquí después de algunos chats. Él va construyendo una memoria para ese proyecto. Memoria que va a influir en la respuesta de los chats que tú desarrolles. Por ejemplo, hablamos de que un chat sea la descripción del problema, el otro, el capítulo uno, chat para el capítulo uno, chat para el capítulo 2, chat para el capítulo 3, para ir descongestionando las memorias del chat y trabajar con una memoria más colectiva. Pueden agregar instrucciones específicas para trabajar en ese proyecto, ¿cierto? Una de los aspectos es reconocer la triada investigativa. La triada investigativa la puedes poner, la siguiente investigación se va a trabajar de tal forma, de tal forma. Voy a trabajar de una postura metodológica. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo con lo cual vamos a terminar. Y seguido podemos adjuntar archivos. Este archivo tiene unos límites, ¿cierto? Una de las cosas que yo les recomiendo es que si tiene un libro, por ejemplo, no, voy a traer una investigación de tipo investigación acción participativa y resulta que quiero agregar el libro El problema de investigar la realidad y transformarla desde la praxis de Falborda, porque creo que en ese libro se centra gran parte de la estructura con la que yo quiero ir trabajando. No, yo en mi diseño metodológico quiero trabajar desde la postura dialéctica de Hurtado. Ustedes voy a adjuntar aquí uno de los libros de Hurtado o voy a trabajar desde la perspectiva de X autor y aquí voy a juntar el autor, ¿sí? Entonces, estos archivos deben de ser archivos generales que ustedes consideren que son importantes. Ay, profe, si tengo artículos para... No, entonces si tienen artículos, no les recomiendo que llenen esta memoria porque estos artículos van a operar de manera particular, por ejemplo, en un chat, por ejemplo, en un chat que para los antecedentes investigativos. Entonces, en ese chat, monten los archivos de los artículos si ustedes quieren para que les ayude a hacer el análisis de los datos de esos artículos para enriquecer el estado del arte o el marco teórico de la investigación. Entonces, ¿qué van a poner aquí? Los elementos o los recursos que estamos trabajando. Mire, yo me voy a comprometer con ustedes a algo, ¿cierto? Porque se me fue el tiempo. Siento que no perdimos el tiempo, siento que lo aprovechamos al máximo. Pero vamos a hacer lo siguiente. El día lunes mi clase va a ser completamente práctica. Voy a suspender la explicación teórica y vamos a hacer todo hasta donde más podamos hacer. Cogemos un método, podemos coger la fenomenología y hacemos los procesos. Hacemos esto de tal manera que la configuremos para iniciar el trabajo fenomenológico y el martes lo hacemos con investigación-acción hasta donde podamos llegar. Recuerden que estas clases sincrónicas son complementarias a todas las clases que ya están montadas en el material de apoyo. Así que hagan lo posible por entrar en el material, pues, por entrar al material de apoyo y que puedan enriquecer todo lo que estamos viendo. Porque se me fue el tiempo y les pido excusa. Mañana la clase es a las 7 de la mañana. Mañana la clase es a las 7 de la mañana, pero mañana van a estar con la profesora Olga, ¿sí? Yo voy a estar con ustedes el lunes, ¿sí? Y el martes, porque yo los miércoles y los sábados, lastimosamente, tengo cruces con doctorado, entonces no puedo estar con ustedes. Tengo a Leti, que tiene manito levantada. Leti, cuéntame, ¿qué duda tienes? ¿Qué pregunta antes de terminar hoy? Es muy interesante todas las aportaciones que ha realizado usted y las explicaciones. Se nota la experiencia que tiene en investigación. Yo soy profesora de la carrera de medicina y doy métodos cualitativos, psicóloga de formación, maestra en psicología clínica y doctora en antropología social.
Entiendo mucho cuando usted explica todo esto, yo hago investigación educativa. Me interesaría mucho conocer lo que usted opina de la nueva teoría fundamentada y también qué herramientas de IA utiliza usted para el análisis de datos. Otra pregunta, ya que estoy en este momento y que me dio la palabra. Con muchos profesores, esta cuestión, creo que usted lo ha dicho con toda claridad, su postura es que está a favor de las IA. Sin embargo, sobre la mesa, pues es algo que siempre está en discusión, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no en cuanto a lo que se les enseña a los alumnos con IA. Me gustaría mucho saber su punto de vista. Vale, mi estimada, qué pena se me fue, se me escapó el nombre. Bien, pues fueron tres preguntas, vamos para ver si mi mente no colapsa frente a las tres preguntas. La primera pregunta, si no estoy mal, me estás preguntando sobre qué opino sobre la teoría fundamental. Pues, hay dos autores que yo particularmente reconozco como destacados en la teoría fundamental. No te estoy diciendo que sean los únicos, te estoy diciendo los que yo reconozco, Gleiser y Strauss por su parte, ¿cierto? Y siendo Strauss, digámoslo que uno de los autores que quizás de pronto mejoró, por decirlo así, o estructuró de manera más sistemática ese aspecto de la teoría fundamentada, definiendo la codificación abierta, la codificación axial, la codificación selectiva, y que finalmente llega a la categoría central o a la teoría sustantiva de la investigación. ¿Sí? Entonces, digámoslo así que para mí Strauss es un excelente referente. Ahora vienen apellidos de la teoría fundamentada. Entonces vemos también autores que comienzan a hablar de la teoría fundamentada constructivista, como es el caso de Schwarzman, ¿sí? Que habla sobre la teoría fundamentada constructivista, que ya pueden tener unas aplicaciones desde ciertos contextos más particulares, ¿sí? Retomando algunos aspectos de unos y de otros. Entonces es muy importante que ustedes apunten hacia unos autores. Vale. Eh, Sí, voy a ser honesto, me dice, ¿qué inteligencia artificial usted utiliza? Yo particularmente utilizo varias inteligencias artificiales. Rara vez trabajo con una sola. Estoy moviéndome de una inteligencia artificial a otra. Si bien es cierto, Atlas T es una de las inteligencias artificiales. De hecho, antes de la inteligencia artificial, era uno de los software más conocidos para hacer el análisis cualitativo. Hoy en día es una inteligencia artificial bastante destacada, pero cada vez coge mucha fuerza, mucha Anthropic. Anthropic con Claude, con Code y con todas sus inteligencias artificiales, cada vez coge mucha más fuerza. De hecho, yo por mucho tiempo pagaba ChatGPT en su versión Plus. Ya no la pago, me pasé a la versión Go porque la sigo utilizando. Me gusta mucho el motor de DALI. DALI y Nanobanana son uno de los motores gráficos que más me gusta. Entonces la sigo pagando. Hay una versión que cuesta $5, $4, que se llama ChatGPT Go. Lo tengo actualmente, pero sí, me migré completamente a Cloud desde, desde su versión paga. Pues miren, yo les voy a decir una cosa. Si hago lo que hago, pagando $20 mensuales, o sea, yo dije que algún día lo iba a hacer, sino que tengo que presupuestarme para ello. ¿Cómo debe ser trabajar con la versión de $100 de Anthropic? O sea, tener a disposición tantos motores, recursos. Porque si ustedes están maravillados con lo que hacen con inteligencia artificial gratuita, no se imaginan lo que van a hacer con inteligencia artificial paga. Porque entre más pago, entre usted más paga, más recurso en procesamiento de datos tiene a su disposición. Ahora, yo se lo digo francamente, la inteligencia artificial debería pagarse sola. Si usted en este momento está pagando inteligencia artificial y es un gasto, deje de pagarlo, ¿cierto? Por ejemplo,
voy a poner un pequeño ejemplo. A mí mensualmente la inteligencia artificial me debe estar generando entre 1.000 a 1.500 dólares, más o menos. ¿Sí? La inteligencia artificial, no estoy hablando de otras cosas más. Al menos la inteligencia artificial me debe estar dejando ese ingreso. Y si estoy pagando 20 dólares, ¿cierto? Al mes, pues eso habla por sí solo. ¿Sí? Pero si usted va a pagar 20 dólares, procure que al menos la inteligencia artificial le deje 200 dólares. ¿Cómo uno evalúa esto? No es solamente lo que ingresa, sino también el tiempo dedicado. ¿Sí? Porque uno no mide esto, ay, el personal es de 2.000 dólares, o 3.000 o 5.000 dólares, pero uno ese rubro lo tiene que saber medir. Por ejemplo, ¿cómo uno mide el rubro? Yo planeando una clase me demoro exactamente 4 horas. Ahora, de manera cognoscente, no de que la inteligencia artificial me neutralice cognitivamente, no. Yo cognoscentemente me demoro ahora planeando la clase media hora, sin hablar de neutralidad cognitiva. ¿Qué es neutralidad cognitiva? Que yo no hice nada, que todo lo hizo la inteligencia artificial. No, no. Yo hice curaduría, hice inspección, peleé con la inteligencia artificial hasta que la inteligencia artificial hizo lo que yo quería que hiciera. Entonces, me ahorré 3 horas y media de trabajo. Ahora, si yo llevo esas 3 horas y media de trabajo desde el punto de vista económico, ¿cuánto entonces me está representando la inteligencia artificial a mí? Que esa plata no se me ve como un ingreso, pero sí se me ve como un tiempo que ya yo puedo destinar a otros aspectos productivos o en su defecto, dedicarlo a mi calidad de vida. Podérselo dedicar al gimnasio, a mi familia, a X o Y cosas. Entonces, ¿qué inteligencia artificial utilizo yo? Anthropic de Cloud. Y la tercera pregunta que ya respondiéndola se me, se me pasó, ya no me acuerdo cuál fue la siguiente pregunta, no, se me olvidó. Bien, mi gente, linda, hermosa, nuevamente he abusado de ustedes 10 minutos, la clase hasta las 8:30. Yo les pido mil excusas, espero que se estén disfrutando esta clase. Y pues bien, Dios me los guarde, me los bendiga. Por el momento me toca dejar porque sí me pueden jalar las orejas